Muy bien. Si todos me están escuchando, entonces vamos a comenzar hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Y ustedes pueden ver esas imágenes eh, que están en la primera diapositiva, como los clips en orden, el señor que está cortando el césped, una eh, pirámide de dulces. Entonces, todo esto es parte de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente esta clase no es para residentes de psiquiatría ni para psiquiatras, pero sí estoy interesado en que ustedes recuerden, después de estas clases, al menos los rasgos más específicos y más esenciales de cada patología para que cuando ustedes estén en su internado, en su servicio social o en la práctica profesional, independientemente de la especialidad que ustedes elijan, pues puedan identificar de alguna manera este tipo de trastornos mentales. Porque como bien lo vieron con la doctora Gladys Martínez, los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos más frecuentes que vemos, no solamente en la práctica psiquiátrica, sino también en la práctica clínica de las demás especialidades. En cuanto al TOC, es una perturbación mental más común de lo que la gente podría pensar, es heterogénea porque hay un sinfín de pensamientos, de imágenes, de rumiaciones que cada paciente en particular puede presentar y es una enfermedad que a la larga va a provocar bastante disfuncionalidad en el individuo. La literatura menciona que prácticamente pasan 7 años desde el inicio de los síntomas hasta que el paciente decide buscar ayuda profesional. Porque a veces la sintomatología es tan vergonzosa, tan ridícula, que el paciente tiene temor de ser juzgado, de ser condenado o de ser avergonzado. Por ejemplo, los pensamientos obsesivos podrían estar relacionados con blasfemias contra Dios, relacionados con aspectos sexuales, relacionados con estar contando constantemente números, placas, observando detalles, repitiendo frases, realizando algunos actos compulsivos como lavarse frecuentemente las manos, como limpiar objetos, como por ejemplo estar contando los pasos. Todo esto a veces puede sonar hasta ridículo, pero sí genera disfuncionalidad. Recuerdo el caso de un estudiante de medicina hace unos años atrás, que él mencionaba que dentro de su cuadro TOC estaba el asistir, él no era católico, tenía otra práctica religiosa, pero pasaba por 3 iglesias católicas del camino de su casa al hospital y todos los días se confesaba de ida y de venida porque no podía pasar por la iglesia sin entrar y sin confesarse con el cura. Así de incómodo puede ser la sintomatología del trastorno obsesivo compulsivo. ¿Me siguen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Ok. Lastimosamente es una patología subdiagnosticada y subtratada, por lo mismo que les estaba mencionando yo, que lamentablemente a la gente le da vergüenza ir a buscar ayuda. Y más adelante vamos a ver que no siempre van a ir donde el psiquiatra inicialmente, que van a buscar otros médicos generales o otras especialidades. Y es a través de ellos que podemos ir conociendo la patología que está viviendo el paciente. Dos importantes síntomas del trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones y compulsiones. ¿Alguien recuerda qué es una obsesión? Son ideas estereotipadas que repetidas veces interrumpen el pensamiento. Correcto. ¿Quién contestó? Christopher. Christopher, muy bien. Christopher, gracias. Bueno, sí, las obsesiones son imágenes, pueden ser tonadas, pueden ser ideas y pensamientos que el paciente los reconoce como propios, pero aún así no los puede controlar.
No es que estos pensamientos vienen de fuera de su cabeza o que son impuestos por otras personas, no. El paciente los reconoce como propios, pero sí, son difíciles de poder controlar, que les generan mucha ansiedad, que les generan mucho conflicto. Ahí tenemos no solamente los pensamientos, tenemos imágenes, pueden ser tonadas, pueden ser rumiaciones, como lo que menciona el libro. Esas son las obsesiones. Entonces, estas obsesiones generan mucha ansiedad, mucha angustia y surgen las compulsiones. ¿Alguien que no sea Christopher que recuerde que es una compulsión? Es hacer algo por instinto, sin deseo de hacerlo. Ok, no es tanto el deseo, sino la necesidad de realizar esa serie de actos, de conductas que el paciente reconoce que no tienen ninguna validez, que no tienen ninguna estructura específica del hecho de hacerlo, pero que de alguna forma él encuentra como alivio a realizar ese procedimiento. Y tenemos las compulsiones sencillas como por ejemplo lavarse las manos, por ejemplo ordenar objetos, pero también están los rituales, que es como una serie de compulsiones sumadas. Les pongo el ejemplo que yo doy en la clase cuando estamos en el aula. Por ejemplo, el doctor Cruz se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana y siempre se levanta con el pie derecho porque es de buena suerte. Ojo, los TOC son son bastante supersticiosos, ¿verdad? Creen en la mala suerte, en el mal agüero y todo eso. Entonces el doctor Cruz se levanta siempre a las 5:30 de la mañana y se levanta del lado derecho de la cama con el pie derecho. Todos los días cuenta los pasos que hay desde su cama hasta el baño. Siempre utiliza dos jabones, uno para lavarse la parte superior del cuerpo y otro para lavarse la parte inferior del cuerpo. Una vez que utiliza esos jabones, los desecha. Tiene dos toallas para secarse, una para la parte superior y otra para la parte inferior. Y solo las utiliza una tan sola vez y las manda a lavar. Siempre tiene el mismo proceso para vestirse, para tratar de combinar la ropa, que todo calce, y siempre sale a una determinada hora específica para su trabajo y sale con el pie derecho porque es de buena suerte. Cuando llega a su oficina, cierra el carro y revisa a pesar de ponerle alarma al carro, revisa las 5 puertas de su automóvil 3 veces para así asegurarse que el carro esté bien cerrado. Va contando los pasos desde el parqueo hasta su clínica y siempre entra a la clínica con su pie derecho para darle buena suerte. Se persina 3 veces antes de ver cada paciente y se persina 3 veces después de salir cada paciente. Y así va esta serie de actos simbólicos que no tienen ninguna utilidad específica, pero que el paciente no puede dejar de hacer porque piensa que si deja de hacer estos actos compulsivos, algo malo le puede suceder a él. Y ese es el pensamiento mágico que el paciente con TOC presenta. Bien. En cuanto a la epidemiología, vamos a decir que dicho cuadro sintomático tiene una prevalencia internacional entre 1.1 a 1.8 de acuerdo con el DSM-5. Y la Organización Mundial de la Salud la ubica entre las primeras 20 enfermedades que provocan incapacidad. Esta enfermedad, como todo el resto de trastornos de ansiedad, afectan mucho más en mujeres, aunque en el hombre el inicio es más temprano. Podríamos tener niños, recuerdo cuando trabajé en el Seguro Social, un niño de 7 años ya con sintomatología TOC. Era un muchachito bien disciplinado, bien cuadradito, entraba al consultorio, se paraba y pedía permiso para sentarse. Y su uniforme era nítido, su pantaloncito de tela nítido, su cuballera nítida porque llegaba con uniforme del colegio, de la escuela.
Y era muy educadito para poder hablar, bien cuadrado, pues yo dije, a veces los papás deben de ser igual de cuadrados que él, pero cuando yo conocí a los papás, a la madre y al papá, posteriormente de la primera consulta, me di cuenta que los papás eran completamente personas comunes y corrientes sin nada de exigencia. Era el niño que había desarrollado ese tipo de sintomatología. Bien, el 70% de los casos inicia entre los 10 a 23 años de edad, con un promedio de edad de aparición entre los 19 y 24 años. Como ustedes ven y probablemente lo vieron con la doctora Gladys Martínez en las clases anteriores, los trastornos de ansiedad aparecen en edades tempranas, ahí entre la adolescencia y la edad de juventud, aquí como la edad que ustedes tienen ahí entre los 21 y 22 años. Dentro de la etiología, vamos a hacer un repaso sobre la etiología. Tenemos los aspectos genéticos y se determinó porque hay una vulnerabilidad en aquellos pacientes que tienen sintomatología Gillet de la Tourette. Este es un trastorno, el síndrome Gillet de la Tourette es un trastorno por tics y que hay dos áreas específicas en las cuales pueden estar involucradas. Pueden estar los ganglios basales y puede estar ahí la corteza prefrontal, el lóbulo frontal en esta alteración desde el punto de neurobiología. Entonces hay un cruce entre síntomas TOC y Gillet de la Tourette. Hay pacientes con este síndrome Gillet de la Tourette que presentan ya sean pensamientos obsesivos y compulsiones, y pacientes con TOC que puedan presentar también síntomas de TIC en el mismo cuadro. Aspectos bioquímicos. Pues básicamente lo que se habla por aquí es la presencia de una alteración de la serotonina y se descubrió por la eficacia de los medicamentos como los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina y la clomipramina, que pese a que está incluido entre los antidepresivos tricíclicos, la clomipramina tiene una mayor especificidad para la inhibición selectiva de recaptura de serotonina. Desde el punto de vista de neurofisiología, vamos a ver que hay anormalidades inespecíficas del electroencefalograma. También vamos a encontrar en los estudios de imágenes cerebrales funcionales un aumento de la actividad de la corteza orbitofrontal, del cíngulo, del núcleo estriado y con menor frecuencia alguna disfunción de la amígdala y del lóbulo temporal. Dentro de los síntomas TOC podemos encontrar, lo vamos a encontrar en enfermedades como la Corea de Sydenham, la Corea de Huntington, el síndrome de la Tourette e incluso en pacientes que están cursando con Parkinson. Aspectos de psicología. Hay una fijación anal, si recuerdan a Freud con sus etapas psicosexuales, hay una fijación anal durante la vida de este paciente. Probablemente los padres fueron muy rígidos allá entre los dos años y medio, y de repente o se le oraba mucho que el niño aprendiera a controlar sus esfínteres o se le obligaba al niño, por ejemplo, a no levantarse de ese sanitario o de esa nica sin antes no haber orinado o no haber defecado. Entonces, esta fijación anal provoca parte de la sintomatología TOC según el psicoanálisis. Hay tres mecanismos de defensa: el aislamiento, la formación reactiva y la anulación. El aislamiento es la separación del afecto en relación al acto. Entonces muchos de los pacientes TOC se van a mostrar como fríos, como apáticos, como indiferentes, como cuadrados, muy rígidos. Entonces son prácticamente inexpresivos. Ahí hay un aislamiento. O sea, ellos sienten la ansiedad, pero muchas veces no la expresan como la podríamos expresar el resto de personas. Entonces se le quita como ese ingrediente de afecto a la sintomatología TOC. La formación reactiva, ¿alguien recuerda cuál es la formación reactiva como mecanismo de defensa? Eh, mm, no.
No, no recuerdan. Muy bien. La formación reactiva se las voy a explicar con un ejemplo. La formación reactiva es mostrar a los otros lo contrario de lo que realmente queremos o somos en nuestro interior, a los otros y a nosotros mismos. Por ejemplo, el doctor Cruz, yo siempre pongo de ejemplo el doctor Cruz para no herir susceptibilidad de nadie. El doctor Cruz odia a los niños, los odia, pero no es doctor Cruz, es José Luis. Pero José Luis sabe que odiar a los niños es algo socialmente inaceptable. Entonces, la formación reactiva va a ser que cuando esté delante de las personas, José Luis Cruz se vuelva un amor con aquellos niños. E incluso puede estudiar pediatría o puede ser enfermero pediátrico y va a ver así. Muchos de esta formación reactiva las encontramos en las iglesias Mm, sin denominación en específico. Son personas que juzgan, que condenan, que dicen, nadie se va a salvar, solo yo tengo la verdad, yo soy pulcra, que pueden pasar con la Biblia en el brazo, pueden pasar con el rosario, pero en su interior son personas dañadas, son personas ruinas, son personas crueles, son personas bastante exigentes, criticonas. Esa es una formación reactiva. Y la anulación está relacionada con la compulsión. El pensamiento obsesivo trae una ansiedad, una angustia por el pensamiento o la imagen o la rumiación. Entonces, la única forma que el paciente tiene para anularlo es a través del acto compulsivo y así anula. Es como, por ejemplo, persinarse para pasar por enfrente de un cementerio, probablemente. Y el condicionamiento, pues esto es relacionado con el aprendizaje. Aprendemos muchas veces parte de estos comportamientos porque los vemos en nuestros familiares, en nuestra gente cercana. Entonces somos condicionados. Esto está más relacionado probablemente con la parte de la personalidad nancástica o personalidad obsesiva, en el cual el paciente aprende a ser sumamente ordenado, sumamente estricto, porque de alguna forma eso le lleva a estar más tranquilo y a evitarse problemas. Una de estas personalidades anancásticas, obsesivas, compulsivas, la vemos en Split o en la película Fragmentado, donde hay una personalidad con rasgos TOC. ujú. Denis. Dennis. Muy bien. Y la personalidad previa. Tenemos que las personalidades que probablemente ustedes ya vieron, y si no en el libro que yo les envié sobre psiquiatría para el médico no psiquiatra, pueden encontrar características más específicas sobre estos trastornos. Van a ver que las personalidades previas más asociadas al TOC es la personalidad habitativa, que algunos consideran como el grado mayor o el grado máximo de lo que es la fobia social, la personalidad dependiente, la personalidad histriónica y solamente 10% de los pacientes con TOC tienen personalidad anancástica. Otro dato importante del trastorno obsesivo compulsivo es que los principales criterios de esta enfermedad son los pensamientos obsesivos, las compulsiones, que se van a presentar la mayor parte del tiempo, la mayor parte de los días, durante al menos 2 semanas. Pero como les mencioné al inicio de la clase, a veces pasan hasta 7 años para que este paciente pueda buscar ayuda al psiquiatra o al psicólogo en relación a esta sintomatología. Bien. Las características clínicas de las obsesiones que pueden estar relacionados con duda, habré cerrado o bien la puerta, habré apagado la estufa, habré cerrado bien las ventanas. Aquí no de repente cuando deja su carro estacionado en la facultad o fuera de la facultad, habré cerrado bien la puerta del carro o no. Un paciente con obsesivo puro probablemente se va a tener que regresar del 5.º piso del hospital escuela para ir a revisar su coche que lo dejó allá por la bodega del Arach, porque si no, no puede estar tranquilo. A mí de alguna vez se me ha pasado, entonces digo, bueno,
si se quedó abierto o si quedó abierto, pues me voy a dar cuenta cuando regrese, ¿verdad? Entonces, esas son las obsesiones, son pensamientos, imágenes, tonadas, recurrentes e incómodas. Y las compulsiones, que son esos actos. Las compulsiones y los rituales también. Estos dos síntomas van a presentar o van a provocar ansiedad leve o severa, y con frecuencia las obsesiones van a estar relacionadas con contaminación, y como respuesta o como anulación van a aparecer rituales de limpieza, van a aparecer también dudas y responsabilidad patológica. Pero también tenemos el espectro TOC o espectro trastorno obsesivo compulsivo, que son como patologías o enfermedades que pueden aparecer en algunos pacientes, como la dismorfofobia, que esto ocurre cuando de repente el paciente se vuelve obsesivo con alguna parte de su cuerpo, y lo que ocurre ahí es que el paciente este, probablemente se ve mucho más orejón de lo que realmente es, o piensa que sus dientes son deformes, o que su cara está llena de barros. Él así se percibe y eso le genera molestias. La hipocondriasis, en el cual el paciente no está armando show, no es por llamar la atención, pero el paciente está convencido de que tiene una enfermedad grave. La anorexia, la bulimia, los trastornos de control de los impulsos. Y aquí también voy a mencionar dentro de estas características clínicas que hay en niños que han sido infectados por estreptococo beta hemolíticos del grupo A, van a desarrollar síntomas TOC, y a esto se le llama como PANDA. Esas son sus siglas. Entonces, estos son sus siglas, y que dentro de este síndrome PANDA, que es por infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, van a haber síntomas TOC, van a haber tics, puede haber síntomas de Tourette, de Corea, de diagnósticos de déficit de atención e hiperactividad, de anorexia y algunos síntomas de autismo. Es bien importante también aquí, dentro de las características clínicas, como les mencioné en la clase, en las primeras diapositivas, que no siempre van a ir donde el psiquiatra inicialmente, que pueden buscar otras especialidades dentro de la rama de la medicina. Entonces, al pediatra, el niño o los padres pueden llevar al niño por dolor abdominal recurrente, por lavado excesivo de manos o por tics al niño. Al médico general le puede llegar por dolor de cabeza, por síntomas de ansiedad y por síntomas de depresión. Y esto me recuerda a un caso que un estudiante hace unos años atrás me llevó a la consulta, pidiéndome que por favor le evaluara a una vecina que estaba aislada, que estaba apartada y que tenía síntomas de depresión. Pues resulta que en efecto la paciente tenía síntomas de depresión, pero había algo que no terminaba de calzar. Entonces, durante la entrevista, la señora, con mucha vergüenza, me dijo que ella había caído en esta depresión hacía unos meses, porque meses después de haber nacido su primer nieto de su único hijo, mientras lavaba los trastes, se le venía un pensamiento recurrente y bastante molesto que no podía controlar. Cada vez que ella agarraba un cuchillo en la cocina, se le ocurría la idea de matar a su hijo, a su nuera y a su nieto. Esto le causaba gran pesar y gran angustia, lo que llevó a ella a aislarse, a apartarse y a evitar el contacto con su hijo y con su familia, con su nieto. Entonces a ella le daba vergüenza porque, mire, doctor, yo amo a mi hijo, amo a mi nuera, amo a mi nieto, pero es que yo tengo un miedo terrible que estos pensamientos realmente se vuelvan realidad, y que si están en la casa yo no los pueda controlar, que vaya a terminar haciendo una trastada de estas. Entonces, ¿qué es lo que hacía la señora? La señora se aislaba, se apartaba, y cada vez que el hijo le decía que le iba a llevar al nieto, ella le inventaba que iba a la iglesia, que iba a salir con las amigas, que se sentía enferma, que estaba con gripe, con dolor de cabeza. Todo esto llevaba a que la mujer se aislara y entrara en una mayor depresión.
Bueno, a dermatología va a llegar el paciente con historia de tricotilomanía, que es arrancarse y comerse el pelo, y manos agrietadas. Hace un tiempo, hace 2 años más o menos, llegó a mi clínica una paciente joven, 32 años de edad, que resulta que vivía únicamente con su mamá, la mamá fallece y ella se queda viviendo sola en su casa. Con el paso del tiempo, de las semanas y meses, la señora comienza a tener un comportamiento extraño. Utilizaba un barril para bañarse, solo comía pan con mantequilla, era su dieta, y seguía el horario de un canal de televisión. A medida que los programas pasaban, en esa misma medida, ella organizaba su horario. A las 8 de la mañana, con el noticiero de la mañana, ella se bañaba. Y si de repente pasaba algo que impedía que ella se bañara en ese horario de las 8 de la mañana, ya no podía hacer ese baño hasta el día siguiente. Así, ella entraba con esas ideas intrusivas de contaminación y llegaba incluso a lavarse las manos con agua, con jabón, con cloro, con asistín, y se pasaba un cepillo. Entonces llegó a lastimarse bastante su piel a raíz de estas obsesiones y compulsiones. Afortunadamente con el tratamiento pues ha mejorado bastante y ahora trabaja y es funcional. Al oncólogo les puede llegar el paciente con TOC, con ese miedo a sufrir cáncer, al neurólogo por movimientos anormales o tics, al cirujano plástico esa dismorfofobia puede llegarle considerando que algunos rasgos de su cara, de su cuerpo son anormales, al odontólogo puede llegarle por lesiones gingivales relacionadas por lavado excesivo, y al internista o infectólogo por un miedo constante a estar infectado con VIH-Sida. Estos son algunas características o sintomatologías por las cuales el paciente va a llegar a buscar atención médica, no al médico psiquiatra, sino a otras especialidades. El diagnóstico es meramente clínico, teniendo en cuenta que por lo menos se necesitan 2 semanas de sintomatología, la mayor parte de los días, la presencia de obsesiones, la presencia de compulsiones y la ansiedad de leve a severa y la disfuncionalidad, porque estos pacientes gastan mucho tiempo, ya sea en esas compulsiones o están en esas constantes rumiaciones. Diagnóstico diferencial de TOC, el trastorno de estado de ánimo, porque también los pacientes con depresión probablemente van a tener pensamientos recurrentes de que no sirvo para nada, de que soy un estorbo, de que no valgo la pena o que soy culpable de X cosa. Pero aquí lo más característico va a ser el afecto depresivo, es de lo que más se va a quejar el paciente. Y probablemente en estos trastornos del estado de ánimo sí van a haber rumiaciones, pero no van a haber compulsiones. La fobia simple va a haber una conducta evitativa, pero un miedo irracional a un objeto que el paciente reconoce como que no le va a causar ningún daño, pero que el paciente no puede manejar este miedo irracional a las cucarachas, a los sapos, a los taxis, a los agujeros, etcétera, etcétera, etcétera. Al inicio de la esquizofrenia van a tener algunos pacientes sintomatología TOC, van a tener como pensamientos intrusivos o actos compulsivos o rituales. De hecho, cuando ustedes leen el libro del doctor Américo Reyes Ticas y habla sobre rituales, menciona que los rituales, que son una serie de actos que el paciente realiza sin ningún objetivo específico, pero que le disminuye la ansiedad provocada por las obsesiones, las rituales y las compulsiones pueden aparecer también como síntomas de esquizofrenia o como síntomas de TOC. Trastornos del impulso, de los impulsos, como por ejemplo, tenemos la ludopatía, que es el juego patológico, la mitomanía, mentir de forma patológica, la tricotilomanía, que es arrancarse y comerse el pelo,
la onicofagia, que es comerse las uñas. Entonces, estos son también diagnósticos diferenciales. La hipocondría, en el cual el paciente está constantemente pensando que tiene alguna enfermedad que puede causarle molestias o que puede causarle la muerte. Entonces busca constantemente médicos para confirmar la enfermedad. Y si el médico le dice que no está enfermo, entonces el paciente cree que le está mintiendo, entonces va a buscar otros medios y va a buscar otros médicos pidiéndole exámenes para poderse curar, entre comillas. La personalidad nancástica, que son personas sumamente cuadradas, rígidas, en medicina, ya sea en estudiantes y profesionales de la medicina, vamos a encontrar muchos con características TOC. Perfeccionistas, cuadrados, rígidos, que consideran que solamente ellos pueden tener la verdad, que solamente ellos pueden tener el conocimiento. Entonces de repente va a aparecer un compañero que pide un trabajo en grupo, entonces el compañero va a recoger toda la información y termina entregando un informe totalmente diferente al que le enviaron, porque él considera que está mal hecho por los demás y que él es el único que le da el visto bueno a los trabajos, y aunque se toque desvelar y apuntar a los demás, pues él lo va a presentar lo más perfecto posible. La anorexia y bulimia nerviosa también son enfermedades psiquiátricas en las cuales va a haber un interés muy particular y obsesivo con el peso y con mantener una dieta estricta en el caso de la anorexia bulimia, en el caso de la anorexia y bulimia, que va a pasar entre la suspensión de los alimentos socialmente aceptables. Y en las noches, probablemente cuando esté solo o sola, esta persona va a tener esos atracones y se puede comer un pastel entero, se puede comer una caja de chocolates entero, y después va a sentir culpa, y lo que va a llevar la culpa va a ser a provocarse el vómito inmediatamente después. ¿Preguntas hasta el momento, jóvenes? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Ok, No, doctor. excelente. Bien, el tratamiento, este es un cuadro. Quiero que se fijen en la parte de farmacoterapia y así probablemente va el orden de utilización. Vamos a ver, el tratamiento de primera línea para el trastorno obsesivo compulsivo es la clomipramina, que según la literatura puede ascender a 200 miligramos al día. Yo no sé cuánto miden ustedes, yo mido 1,59 de estatura, soy chaparro. Entonces, y peso alrededor de 56, 57 kilos, por ahí más o menos 127 libras, entre 127 y 130 libras. Entonces, probablemente para un dreñito de mi contextura física, yo probablemente no vaya a aguantar 200 miligramos de clomipramina o de amitriptilina. Entonces vamos a iniciar tratamientos a dosis bajas para ver la tolerancia de los pacientes. La de primera línea, y que sabemos que le va a ayudar, porque le va a ayudar, es la clomipramina. Entonces yo tengo pacientes con TOC que con 75 miligramos de clomipramina o 150 miligramos de clomipramina están muy bien, pero que empezamos con dosis de 25 o 50 miligramos y vamos titulando, porque hay efectos adversos indeseables. Pueden haber arritmias, pueden haber boca seca, ojo seco, estreñimiento, retención urinaria, entre otros, y esto puede causar molestias. Y lamentablemente la clomipramina, como el resto de antidepresivos tricíclicos, va a aumentar de peso. Entonces, algunos pacientes van a abandonar el tratamiento por esta misma particularidad. La segunda línea de tratamiento son los inhibidores selectivos de la recaptura, y si ustedes ven ahí, las dosis son bastante altas, porque esto se ha visto con trastorno obsesivo compulsivo, responde bien a este tipo de medicamentos, pero a dosis superiores en comparación a manejar otro tipo de trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Entonces podemos llevar fluoxetina entre 20 a 80 miligramos, sertralina podría ser 200 miligramos, fluvoxamina, que es un IRS cuya
utilización específica es para trastorno obsesivo compulsivo. Puede llegarse a dosis de 150 a 200 miligramos y la paroxetina alrededor de los 60 miligramos al día. Esos son los tratamientos de elección a nivel farmacológico para el trastorno obsesivo compulsivo. Pero ustedes recordarán que los antidepresivos no van a funcionar de la noche a la mañana, que por lo menos se necesitan 2 semanas, de 2 a 3 semanas para empezar a notar los resultados. Entonces, en estas primeras semanas que el paciente comienza con este tipo de medicamentos, vamos a utilizar benzodiazepinas. Terapia, si hay terapia, la terapia cognitivo-conductual. TCC es terapia cognitivo-conductual y es la que se ha visto que es de las más efectivas y dentro de las técnicas que podría utilizar es la exposición, la prevención de la respuesta, la desensibilización y parar el pensamiento. Por ejemplo, con el parar el pensamiento es como que el paciente venga con, me voy a contaminar, me voy a contaminar. Entonces ahí de repente mete el paciente otro pensamiento para contrarrestar esa idea rumiante o se pone a hacer otra cuestión. La desensibilización o la prevención de la respuesta iría encaminada como, por ejemplo, si el paciente en que dio la mano gasta como 30 segundos para irse a lavar, en condiciones habituales y normales, sin virus, entonces lo que vamos a pedirle al paciente que de repente no tarde 30 segundos para irse a lavar, sino que puede esperar 1 minuto o puede esperar 2 minutos. A medida que el paciente vaya prolongando el tiempo entre un pensamiento excesivo y una compulsión y así ir reduciendo el tiempo que gasta este paciente. Este estudiante de medicina que yo les mencionaba, él gastaba más o menos, bueno, llegó un momento en que solo se confesaba una vez al día. Entonces ya eso es ganancia. Y poco a poco se va ayudando al paciente. Aspecto en cuanto a la personalidad TOC o anancástica, esta va a mejorar con una terapia psicodinámica o psicoanalítica. Y en casos severos de TOC, que sea completamente disfuncional en el individuo, se puede realizar una cingulotomía bilateral. Aquí en Honduras no recuerdo, no tengo conocimiento si se hace o no. Creo que solo una vez intentó, pero no estoy seguro. Muy bien, este es el tema de trastorno obsesivo compulsivo. No sé si tienen preguntas en este tema específico. No, doctor. No, doctor. Muy bien. Comorbilidades, curso y pronóstico. Lamentablemente, el trastorno obsesivo compulsivo va a estar asociado a depresión en un 35%, ansiedad en un 40% y los trastornos por tics en un 20%. Esa asociación entre Corea, el síndrome de la Tourette, en Huntington y Parkinson. El curso crónico de la enfermedad lleva un pronóstico relacionado con un 20 a 40% de los pacientes que son diagnosticados con TOC van a tener un curso crónico y van a empeorar. 20 a 30 personas van a mejorar espontáneamente y 40% van a tener una mejoría moderada. Recuerdo otro paciente con trastorno obsesivo compulsivo cuya obsesión era evitar contaminarse, infectarse del virus de herpes labial. Entonces, este paciente se fijaba constantemente en los labios de las personas. Entonces, incluso en los supermercados, aunque la muchacha con herpes labial no tuviera muchos clientes esperando en la caja, él prefería hacer fila en la otra caja para no contaminarse. Así de incómodo es la enfermedad. Muy bien, aquí tenemos en la segunda parte de la clase, tenemos que 4 imágenes, accidentes de vehículos, guerras, el famoso 9/11 y un atropellamiento por ahí. Todos estos son eventos o situaciones que pueden causar trastornos de estrés agudo, trastornos de estrés postraumático y que vamos a ir viendo en el transcurso de estas diapositivas. Muy bien.
El estrés es una reacción de ajuste. El estrés es universal y muchas veces puede ser una oportunidad para la adaptación. Por estrés, el hombre buscó las cavernas, por estrés inventó el fuego, por estrés, incluso cuando no hemos terminado de estudiar, por estrés, nos podemos aprender, entre comillas, 4 o 5 párrafos de un tema y con eso nos vamos a hacer el examen. No sé si a ustedes les ha pasado y de repente, más de alguna de las preguntas le está relacionado con el tema y se acuerdan, ahí la memoria de trabajo funciona muy bien. Pero una vez que pasan el examen o que entregaron el examen, se les olvida ese conocimiento que adquirieron a causa del estrés. La adaptación requiere movilizar tanto energías psicológicas y energías físicas. Y hay personas que se adaptan mucho mejor que otras a los cambios biográficos, a las situaciones que día a día les toca afrontar. Cada ser humano va a responder de forma individual e irrepetible, haciendo uso de sus experiencias, de sus recursos y de la creatividad para mantener su equilibrio y disminuir la tensión. Dos personas se van a exponer al mismo evento y dos personas, cada una de ellas, va a hablar de ese evento de diferente manera. Tres personas pueden ser asaltadas al mismo tiempo por el mismo ladrón. Una puede salir corriendo, la otra puede ponerse a pelear y la otra se puede quedar paralizada en ese momento. Cada uno de ellos va a responder de diferente manera. Y cuando se le pregunte a estas tres personas, uno va a contar ese asalto con risas, muerto de risa de todo lo que sucedió. El otro no quiere hablar sobre el tema y el otro probablemente lo cuente llorando. Va a depender de esas experiencias, de esos recursos que cada individuo tenga. Vamos a hablar un poco del lóbulo frontal. Este es el que nos va a avisar del peligro. La amígdala va a guardar esa información, es como el archivo del cerebro. El hipocampo es como la cámara del cerebro y que va a almacenar esas imágenes. Y el hipotálamo va a hacer la descarga de hormonas que tienen que ver con el estrés. Bien, antes de hablar del trastorno de estrés agudo, vamos a hablar del trastorno de adaptación. Y vamos a decir que el trastorno de adaptación se va a presentar probablemente en el mes posterior al estrés psicosocial, que no es identificado como catastrófico, como por ejemplo el migrar de Lempira a Tegucigalpa. Hay personas que se adaptan mucho más fácil que otras a vivir en otra ciudad o vivir en otro país. Va a depender de sus herramientas y de la línea de vida que cada quien haya tenido. Entonces el trastorno de adaptación aparece en el primer mes del evento estresor o del evento biográfico. Aparece ante acontecimientos vitales que suponen un cambio biográfico, separación, duelo, emigración. Por ejemplo, el estado de pasar de soltero a novio o de novio a esposo o de casado a divorciado va a representar un cambio biográfico. Y esto va a llevar a la creación de sintomatología asociada a la adaptación. La sintomatología es muy variada. Va a presentar podría presentar manifestaciones ansiosas, manifestaciones depresivas o incluso conductuales. El pronóstico suele ser favorable con el tratamiento adecuado, habitualmente con mejoría al cabo de 3 meses. Esto en cuanto al trastorno de adaptación. Trastorno de estrés agudo. Este es un fenómeno, un trastorno que se va a presentar probablemente en personas sin antecedentes de una enfermedad mental.
y va a aparecer posterior a la experimentación de un evento traumático. ¿Cuánto puede durar un trastorno de estrés agudo, jóvenes? ¿Recuerdan? Horas a días. Horas a días, menos de 29 días. Cuando hablamos que estas manifestaciones se prolongan más allá del mes, estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Todos estamos expuestos a presentar un trastorno de estrés agudo. Si alguien es asaltado, si alguien tuvo un accidente vehicular, si alguien tuvo un evento, un secuestro, los primeros días va a andar incómodo, va a andar suspicaz, va a andar temeroso. Los primeros días va a estar conflictuado, voy o no voy a la facultad, voy o no voy al hospital, me subo nuevamente a un bus o me subo nuevamente a un taxi, manejo o no. Pero poco a poco, esa sintomatología va a ir desapareciendo si es un trastorno de estrés agudo y si no tiene otros antecedentes psiquiátricos de importancia. Entonces, dentro del trastorno de estrés agudo, que debe durar menos de 29 días, el paciente tendría que haber presenciado, experimentado o escuchado eventos sobre muertes o amenazas a la integridad propia o de los suyos. Aquí es bien importante esto. No solamente yo puedo vivirlo en primera persona, sino que si un ser querido mío sufrió un accidente, si un ser querido mío sufrió un asalto, un secuestro, yo solamente con escuchar la narración de los hechos podría desarrollar ese trastorno de estrés agudo. Entonces, esta persona al escuchar, al experimentar o presenciar estos eventos, responde con desesperanza, con temor o un terror intenso, creando en el paciente una sensación subjetiva de embotamiento o desapego afectivo. Entonces, esto inmediatamente de que la persona sufrió el accidente vehicular, que fue asaltada, ustedes están escuchándolo y lo están viendo y probablemente esta persona no tiene ninguna expresión. Está como prácticamente como aplanada durante estar explicando lo que le sucedió. Entonces, esta parte de una sensación de embotamiento no sabe qué es lo que está sucediendo. Puede haber aturdimiento, puede haber desconexión, desrealización y despersonalización. La despersonalización es un trastorno disociativo en el cual el paciente puede sentirse fuera de su cuerpo y de la realización como que lo que está viviendo es una pesadilla o un mal sueño. Y aquí puede haber amnesia disociativa. El paciente recuerda por fragmentos lo sucedido. Miren, yo fui asaltado, tuve un secuestro express, entonces voy a contarles que solamente, lo último que yo recuerdo es que yo me subí frente al hospital escuela en un taxi y que iban 2 personas adentro del taxi con el conductor y que en mis horas unidas se subió otro y ahí nos asaltaron. Me pusieron una pistola, me pusieron un puñal y es lo único, y lo único que recuerdo fue que aparecía en la carretera Danlí. Después, no sé si me abusaron, no sé si me hicieron que sacara dinero porque no lo recuerdo, es la amnesia disociativa. Es tan traumático lo vivido que la ansiedad provoca la represión. Bien, es importante recalcar que el trastorno de estrés agudo se va a presentar probablemente en personas sin antecedentes psiquiátricos previos y que va a manifestar la sintomatología a través de la reexperimentación de imágenes, pensamientos o sensación de revivir la experiencia nuevamente. Va a presentar una conducta evitativa este paciente. Va a evitar, por ejemplo, pasar por ese lugar, hablar con las personas sobre este tema, evitar pasar por la calle donde sufrió el accidente, va a haber síntomas de ansiedad y la duración puede ser de horas a días, como bien mencionó ahí el compañero, puede durar menos de 29 días.
Y esto remite espontáneamente o con un manejo combinado conservador. Diagnóstico del trastorno de estrés agudo. La respuesta normal al estrés. Todos nos estresamos. Todos nos estresamos por exámenes, por problemas económicos, por problemas de pareja. Entonces, un diagnóstico diferencial del trastorno de estrés agudo tendría que ser la respuesta normal al estrés. Entonces, probablemente aquí la sintomatología no va a ser tan llamativa. Puede hacer que estemos confundiendo esta amnesia lacunar o este embotamiento afectivo con daños cerebrales causados por traumatismos o intoxicaciones durante el accidente. Y otro diagnóstico diferencial sería un trastorno de estrés postraumático. Tratamiento del trastorno de estrés agudo. El tratamiento no farmacológico. Entonces, dentro de este tratamiento no farmacológico, vamos a mencionarlo, tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento no farmacológico tenemos los primeros auxilios psicológicos, que son 5 pasos. El contacto con el paciente. Tenemos posteriormente las dimensiones del problema. La otra es pasos concretos. Después, el seguimiento que se le pueda dar a este paciente. Primeros auxilios psicológicos son 5. El contacto psicológico, que debe ser empático, que debe estar libre de todo prejuicio, sin juzgar, sin condenar. Vaya, que de repente el trastorno de estrés agudo fue porque lo asaltaron. Mira cómo se pone esta paciente vos por un asalto. Y a mí que me han asaltado 5 veces. Yo no me he puesto así. Pero recuerden que cada quien va a responder de diferente manera a un mismo evento. Tal vez mis mecanismos de defensa son mucho más maduros. Puedo tomarlo con humor, puedo racionalizarlo, puedo intelectualizarlo. Entonces el contacto psicológico es empático y sin juzgar. Dimensiones del problema. ¿Qué tan grande es esto que usted vivió? ¿Qué tan grande o qué tan manejable para usted es esta situación que usted vivió? Es poquito, es grande, posibles soluciones. No es que yo, como doctor Cruz o como el interno, como el social que estoy atendiendo a este paciente, le voy a dar las posibles soluciones. No. Vamos a buscar esa parte sana en cada paciente, aunque esté en crisis, y qué podríamos hacer. Esas son las posibles soluciones dentro de los primeros auxilios psicológicos. 4, pasos concretos. De esas posibles soluciones que encontró el paciente, ¿cuáles son los que podemos realizar a corto, a mediano y a largo plazo? Pero este paciente al cual intervenimos en una crisis, no lo vamos a dejar solo, entonces probablemente lo vamos a citar dentro de una semana para ver si esas posibles soluciones que él escogió le han ayudado o no a manejar ese estrés. Cuando esto no es suficiente, los primeros auxilios psicológicos, el apoyo psicológico por un profesional se hace necesario. Entonces aquí se le remite al profesional de la salud mental. Y el debriefing, esto está asociado para situaciones de desastres naturales como terremotos, maremotos, tsunamis. Recuerdo que hace unos años atrás hubo una explosión y un incendio en el mercado del estadio, donde hubieron varios quemados y que varias personas estaban comprando y vendiendo en ese momento. Entonces se reúnen en grupo de 15 a 20 personas con dos, un terapeuta y un conterapeuta, y cada uno de estas personas, de 12 a 15 a 20 personas, se le pregunta qué fue lo que vivió, cómo lo vivió, qué fue lo que sintió, cómo actuó, porque tal vez el comportamiento de uno es similar al comportamiento de otro. Puede decir, no, que mire, cuando yo miré que explotó el chimbo de gas, yo salí corriendo y dejé a mi esposa ahí comiéndose la sopa y me siento culpable por eso. Ah, no, pero yo hice lo mismo. Ah, entonces no estoy tan mal. Entonces, acompañamiento de todos los pacientes puede ayudarles a no sentirse tan extraños o tan raros, y pueden compartir las experiencias y manejar de mejor forma esta reacción de estrés agudo. Tratamiento farmacológico, beta bloqueadores,
como el propanolol es el que menos selectivo y el que va a atravesar la barrera hematoencefálica y que va a ayudar con la sintomatología. Y la benzodiazepinas. Alprazolam, lorazepam, clonazepam. Bien. Esto con el trastorno de estrés agudos. Bien. ¿Preguntas? No, doctor. No, doctor, todo bien. Pucha, que cipotes estos, caramba. ¿Cómo estudian estos muchachos? Así voy a hacer las preguntas entonces, porque es que no hacen preguntas, entonces es que ya tienen leído todos estos temas. Es que es el docente que explica bien, doctor. ¿Quién habla ahí? Sosa. Daniel Nasco. Caramba, Daniel. Vaya, pues, Daniel. Ya les voy viendo yo. Trastorno de estrés postraumático. ¿Cuánto debe durar el trastorno de estrés postraumático, jóvenes? Más de un mes. Más de un mes, más de 29 días. La sintomatología es similar a del trastorno de estrés agudo. Vamos a tener 3 síntomas característicos. La vivencia repetida del trauma a través de pesadillas, a través de imágenes, a través de flashback, evitación de la situación traumática, no subirse al taxi, no pasar por esa calle, no hablar sobre el tema, y aumento de la activación y respuesta ante los estímulos ambientales. Esos, los 3 síntomas que vamos a encontrar: la vivencia repetida del trauma, la evitación de la situación traumática y el aumento de la activación y respuesta a estímulos ambientales. Y esta, así como el trastorno de estrés agudo, no solamente se va a dar por vivirlo en primera persona, también se puede sufrir por transmisión oral directa, cuando de repente es mi madre, es mi hermana, es mi esposa, es mi hijo que me está contando lo que vivió, lo que sucedió en ese accidente, en ese secuestro. Entonces yo puedo desarrollar los síntomas. El curso, lamentablemente, el 94% de las víctimas de agresiones sexuales van a desarrollar los síntomas una semana después del trauma y puede prolongarse más allá. Los que han sido estudiantes míos, yo les he mencionado que uno de los eventos en la línea de vida más traumáticos y que pueden desencadenar enfermedades mentales son las agresiones o abusos sexuales. 39% de las personas que se han involucrado en un evento traumático, un evento que ponga en riesgo su vida o la de sus seres queridos, pueden presentar la sintomatología un mes después. 17% a los 4 meses y un 10% un año después incluso de haber sufrido el evento traumático. Pero como ustedes ven, entre más temprano la aparición de los síntomas aparecen mucho más cercano a la aparición del evento traumático. Doctor, Mándeme. ¿cuál es más fácil de superar? ¿La que se presenta más temprano o las del año? Pues realmente no es que cuál va a ser más fácil de superar. Probablemente, vamos a ver, se lo voy a poner así. Los abusos sexuales. Muchos de los abusos sexuales ocurren en la niñez. ¿Qué niño de 5, 6, 7, 9 años anda pensando en sexo a esa edad? Pocos o ninguno. De hecho, en esa edad de la escuela, es el periodo de latencia que mencionaba Freud, no hay ningún interés sexual. Es la etapa en que todos somos homosexuales. ¿Con quién se llevan las niñas en la escuela? Con las niñas. ¿Con quién se llevan los varones? Eligen a los varones. Y de repente si surge alguien que, ay, mira, ahí está tu novia, entonces el niño dice, guácala, che, y la niña igual. Entonces, esta es la etapa en la que todos somos homosexuales. Y lo que sucede ahí durante esta etapa, el niño probablemente no lo va a entender. Si es manipulado, si es abusado sexualmente, no lo va a entender. Entonces, ¿cuándo es que el niño entiende que sucedió un abuso sexual? Cuando ya entra en la adolescencia, cuando ya le empiezan a gustar las niñas, las adolescentes, perdón, les empiezan a gustar los chicos o las chicas.
Entonces, cuando dan su primer beso o cuando tienen su primer contacto físico con la otra persona, es cuando se activan todos estos recuerdos que estaban latentes, que estaban ocultos y entran en conflicto. Probablemente es dependiendo de los mecanismos de defensa de cada quien, de cada uno de los individuos. Puede ser que algunas personas, vaya, hace un tiempo llegó una persona, una muchacha que había sido abusada sexualmente por alguien y durante muchos años ella vivió con esa idea que había sido penetrada y ella por temor, por vergüenza, no había ido a consulta ni se lo había dicho a nadie. Pues resulta que esta muchacha llegó a donde un ginecólogo y le realiza un examen y ahí le dice, no, usted está virgen. Usted tiene su email intacto. Para ella fue como, mire doctor, fue la noticia más maravillosa que me pudieron haber dado. Entonces, porque yo durante muchos años pensé que había sido penetrada y no, solo me rozaron. Y esto ahí va a depender de cada persona. Entonces, para unas personas el abuso sexual solo la rozó, no la penetró. Ah, bueno, entonces no es abuso sexual y yo puedo seguir con mi vida. Entonces, ahí va a depender de los mecanismos de defensa. Probablemente entre el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad bastante incapacitante, disfuncional. No les podría decir cuál va a ser más fácil de tratar o cuál va a tener mejor pronóstico, si la que apareció a la semana del evento o un año después. Pero si ustedes ven, la prevalencia es mucho menos. O sea, la mayor parte de los casos, la sintomatología va a aparecer inmediatamente después del evento. Entonces, volviendo al tema, tiende a ser crónico, va a tender a ser disfuncional y son motivo de múltiples visitas a los servicios de salud. Prevalencia hasta de un 12% en la población general y hasta un 58% en individuos con factores de riesgo. Llámese factores de riesgo, vivir en una comunidad en guerra constante como el Oriente Medio, que viven en situación de calamidad, que suceda en accidentes de avión, de barcos. Entonces, esto, o en cárceles, muchas veces también está relacionado en cárceles, el trastorno de estrés postraumático. Bien, las comorbilidades, perdón. Vivir en Honduras también. También, no, pero es que nosotros somos resilientes. La verdad que somos un pueblo bien resiliente. Bien, importante hablar de las comorbilidades del trastorno de estrés postraumático. Aquí vamos a dividirlos por géneros entre hombres y mujeres. Los varones, dentro de las comorbilidades del estrés postraumático, en los varones vas a tener el abuso de alcohol, que se puede presentar casi en un 52%. Trastornos de conducta en un 43%. Episodio depresivo mayor casi un 48%. Y dependencia a drogas, que puede estar asociado en un 34%. Que vamos a ver que el alcohol altera o afecta receptores del N-metiladiaspartato. Entonces esto tiene que ver con los recuerdos y con las imágenes recurrentes. Entonces, de alguna forma, el paciente con trastorno de estrés postraumático busca las drogas y busca el alcohol como una forma de evadir la sintomatología, de mitigar la sintomatología. En cambio, las mujeres van a tener comorbilidades como el episodio depresivo mayor, la fobia simple, la fobia social y el abuso y dependencia de alcohol. Esto, jóvenes, es más o menos importante porque nos están dando luces en relación a la patología, que no es que solamente vamos a tratar el paciente con trastorno de estrés postraumático, sino que también vamos a tratar las comorbilidades que el paciente tenga. Bien, dentro de la etiología tenemos aspectos neurobiológicos. Aquí vamos a tener alteraciones de glutamato, del GABA, de la noradrenalina,
de la serotonina, de la acetilcolina y la dopamina. La dopamina a veces hay una desregulación de la dopamina y esto va a llevar a algunas conductas paranoides que el paciente puede presentar, casi psicóticas o psicóticas, ¿verdad? Ahí probablemente lo vamos a encontrar en sobrevivientes de guerras, en soldados, que ustedes miran las noticias que de repente vienen del Golfo, vienen del Oriente, y que estando en Estados Unidos agarraron una pistola o un arma y fueron a matar a civiles. ¿Por qué? Porque lamentablemente desarrollan síntomas paranoides por una desregulación de la dopamina. Entonces también tenemos el glutamato, que tiene que ver mucho con la conciencia y tiene que ver mucho con la memoria. Y este glutamato va a actuar sobre dos neurotransmisores, el N-metildiaspartato y el AMP o AMPA. Estos tienen que ver con la conciencia y con la memoria. Va a haber también una alteración del GABA-A específicamente, que recordaremos que es un inhibidor de la activación neuronal. Entonces, cuando hay un estrés extremo, un estrés grave, un evento traumático severo, entonces va a haber una mayor activación del glutamato y una disminución de la actividad del GABA. Y esto va a llevar a una hiperactividad de la amígdala y del hipocampo, y esto va a llevar a las alteraciones de la memoria que forman parte de la sintomatología de la enfermedad. El calcio, la entrada de calcio a las células, a las neuronas postsinápticas, van a llevar también a recuerdos traumáticos del evento, pero también van a llevar a muerte neuronal, principalmente en estructuras como el hipocampo. Recordarán que yo les mencionaba que el hipocampo es la cámara del cerebro. Bien, también tenemos una hiperactividad de la amígdala y del hipocampo. Vamos a tener una alteración del eje del hipotálamo, hipófisis suprarrenal, que va a llevar también a aumento de la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. En estudios de neuroimágenes, vamos a ver hiperactividad de la amígdala, del hipocampo y de la corteza prefrontal. Corteza orbitofrontal. En estudios de imágenes vamos a encontrar disminución del volumen del hipocampo, y dentro de los factores psicosociales, pues ahí los mencioné, el abuso sexual como uno de los principales estresores importantes que van a llevar a la desarrollo de estas patologías, no solamente de estas patologías, sino de otras, el maltrato y el abuso del alcohol y la personalidad. ¿Cuáles son las estructuras de personalidad más vulnerables? Probablemente la personalidad límite, la personalidad paranoide y la personalidad antisocial. Muy bien. Esto es parte de la neurobiología y la etiología del trastorno de estrés postraumático. Diagnóstico diferencial del trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? El tiempo de evolución. Menos de 29 días, trastorno de estrés agudo. Más de 29 días, trastorno de estrés postraumático. Trastorno de adaptación. ¿Cómo vamos a diferenciar el trastorno de adaptación del trastorno de estrés postraumático, jóvenes? Que lo que va a desencadenar el trastorno de adaptación es un cambio biográfico, no considerado como catastrófico. Puede ser la ruptura sentimental, la muerte de un familiar, la muerte de una mascota, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la migración de un país o de una ciudad a otra sin conocer a nadie. Entonces no son tan llamativos estos cambios, estos eventos estresantes en el trastorno de adaptación. En cambio, en el trastorno de estrés postraumático sí, son eventos graves, severos, extraordinarios, que podrían superar los mecanismos de defensa habituales de cualquier individuo. Trastorno obsesivo compulsivo
sí van a tener conductas evitativas, podrían tener pensamientos recurrentes, sí, pero el trastorno obsesivo compulsivo no tiene nada que ver con vivir un evento traumático extraordinario. La psicosis, aunque el trastorno de estrés postraumático podría tener sintomatología psicótica o pseudopsicótica, el paciente con psicosis va a ser más llamativo las alucinaciones, las ideas delirantes, el comportamiento bizarro o la conducta desorganizada que en comparación al paciente de trastorno de estrés postraumático. Esos son como los diagnósticos diferenciales, jóvenes. Tratamiento farmacológico. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento de trastorno de estrés postraumático? Y yo lo extendería a todos los trastornos mentales o a todos los trastornos de ansiedad. Uno de los primeros objetivos es reducir los síntomas. Vamos a tratar de reducir los síntomas del paciente. Mejorar el funcionamiento y recuperar el bienestar. Todo lo que hagamos por este paciente va encaminado a reducir la disfuncionalidad y a darle calidad de vida a este individuo. Reducir la comorbilidad asociada, es decir, si ya vimos que de repente el alcohol y las drogas alteran o actúan sobre los receptores de N-metildiaspartato y el AMPA, entonces vamos a sustituir el alcohol y las drogas por un medicamento que le ayude a controlar la sintomatología y así reducimos el riesgo de que el paciente desarrolle además de su TEP, alcoholismo o drogadicción. Esos son como los objetivos del tratamiento farmacológico del trastorno de estrés postraumático. Bien, ahí terminamos la parte de los trastornos mentales y vamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. No sé si tienen preguntas sobre estos tres temas. No, doctor. Muy Todo va bien. quedando. Todo bien. Todo bien, muy bien. Vamos a hablar de los inhibidores selectivos de la recaptura. Hay una película de Prozac, creo que así se llama la película, que habla sobre el boom de la aparición de estos medicamentos. Inicialmente estaban los IMAOs tendrían utilidad, sin embargo, habían algunas contraindicaciones o precauciones que la gente debería de tomar, por ejemplo, no comer lácteos por la concentración del triptófano, y esto podría llevar a aumento de riesgo de síndrome serotoninérgico, que puede llevar a la muerte del paciente. Después aparecen los tricíclicos, pero los tricíclicos, a pesar de que son buenos, que actúan sobre serotonina y noradrenalina, tienen el inconveniente de que provocan muchos efectos anticolinérgicos y también provocan muchas molestias en cuanto al aumento de peso. Entonces, esto generaba como el abandono de estos medicamentos. Con los IRS, que aparecieron allá en 1988, en la década de los 80 en Estados Unidos, pues se vio que eran mucho más tolerables, que la FDA los había aprobado para varias indicaciones, pero que también tenían un amplio rango de utilidad en cuanto a las edades. Podíamos utilizarlo desde la edad de 5 o 7 años hasta mayores de 100, sin importar comorbilidades, sin importar enfermedades o la utilización de otros medicamentos, porque las interacciones afortunadamente son mínimas. También cabe destacar en cuanto a la utilización de los IRS que en dosis altas no son letales como en comparación a los tricíclicos o otro tipo de medicamentos. Y esto de alguna forma nos da tranquilidad sabiendo que el paciente, si toma una sobredosis de medicamentos, no va a provocar mayores complicaciones.
Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, como lo había mencionado antes, los IRS son los más utilizados debido a que son aprobados por la FDA. Son más tolerados, menos efectos adversos que los antidepresivos tricíclicos, pero los efectos adversos importantes, esta es la disfunción sexual que se puede presentar hasta en un 50-80% de los casos y que lamentablemente no va a disminuir a lo largo del tratamiento, sino que se va a mantener y que la única solución pues, es buscar otro medicamento que no provoque esta disfuncionalidad. Y otro, que es el aumento de peso de hasta 9 kilogramos que el paciente que consume IRS puede presentar. Dentro de las indicaciones, vamos a mencionar que están indicados para los cuadros de depresión unipolar. Es importante, son los medicamentos de primera línea de tratamiento para depresión unipolar. Entonces, podemos utilizarlos en casos de síntomas depresivos tanto en niños como adolescentes. Parto y puerperio. Pues realmente vamos a valorar riesgo-beneficio. Vamos a tener dos panoramas. Una madre, una gestante con depresión o una madre con depresión y una madre o una gestante con tratamiento antidepresivo. ¿Quién nos podría ser más funcional? Pues probablemente la mujer que esté tomando antidepresivos. La tasa de recidiva de depresión durante el embarazo puede llegar entre un 70 a un 100%. La ventaja de la utilización de los IRS durante el embarazo y el puerperio es que no se ven un mayor incremento de las malformaciones congénitas a pesar de la utilización de IRS durante el embarazo. Que los estudios a largo plazo, entonces, en relación a actividades cognitivas en los niños, coeficiente intelectual, no hay estudios que confirmen que la utilización de IRS durante el embarazo vayan a decrecer o vayan a disminuir el coeficiente intelectual de los niños o que vayan a provocar alteraciones en el desarrollo cognitivo o aprendizaje de estos niños, de madres que utilizaron IRS durante el embarazo. Aunque si le pueden bajar, por favor, o bloquear sus audios, se los voy a agradecer, jóvenes. Gracias. La otra cuestión que les mencionaba era en cuanto a la utilización en niños y adolescentes. Allá por la década de los 90 que apareció paroxetina, no sé si la conocen, Paxil, que es la molécula original, se dio un repunte en conductas suicidas y suicidios completados en niños y adolescentes. Entonces los padres de estos menores demandaron a la compañía Glaxo, que es la que creó la molécula, y Glaxo perdió el caso. Entonces dio una indemnización de millones. De ahí que paroxetina desde esa fecha, dentro de sus precauciones, se indica que no debe de administrarse en niños y adolescentes para reducir el riesgo de conductas suicidas. Estudios posteriores realizados por este laboratorio no demostraron que había una relación directa o con significancia estadística entre la utilización de este tipo de antidepresivos y aumento de riesgo suicida, pero todavía se sigue la salvedad. Muy bien. Los adultos mayores. Los adultos mayores, además de tener mayor edad, tienen comorbilidades con diabetes, con hipertensión, con cardiopatías, pueden ser víctimas de eventos cerebrovasculares, de demencias, y hay medicamentos dentro de los IRS que se pueden indicar. Muy bien, les voy a dar unos tips que yo les doy a todos mis estudiantes. En cuanto a manejo. Si tengo, por ejemplo,
que utilizar antidepresivos en niños y adolescentes, es recomendable utilizar fluoxetina, que es el más estudiado, sertralina y escitalopram. Contraindicado en niños y adolescentes, paroxetina. De los IRS, ¿cuáles serían los más selectivos? Entonces, probablemente los más selectivos serían escitalopram y citalopram. Entonces, para adultos mayores con comorbilidades, antidepresivos IRS de elección sería la sertralina, que le pega a casi todo, escitalopram y citalopram. Otro tips, jóvenes. Se considera que la fluoxetina, sertralina, son activadores. Entonces, probablemente estos medicamentos los voy a dar en la mañana porque van a provocar insomnio a los pacientes. En cambio, paroxetina, citalopram y escitalopram son medicamentos que pueden tener cierto efecto sedante. Entonces, la mejor hora para darlo es por la noche. ¿Me siguen, jóvenes? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. La otra indicación es el manejo de depresión en comorbilidad con enfermedades médicas. Afortunadamente, estos son medicamentos que pueden ayudar en pacientes con diabetes, con hipertensión, y que ahí podemos utilizarlos sin ningún miedo, sin ningún temor. Idealmente se debe iniciar, por ejemplo, para sertralina en dosis de 25 miligramos y a la semana o las 2 semanas aumentar a 50 miligramos para favorecer la adaptación del medicamento. Otros trastornos, como ya lo vimos, el trastorno por TOC, que va a necesitar dosis mucho más altas en comparación al resto de trastornos de ansiedad y al resto de trastornos depresivos. Vamos a ver cuál es el tratamiento farmacológico de primera elección en trastorno obsesivo compulsivo, jóvenes. Clomipramina. Clomipramina, correcto, muy bien. Y la segunda en utilidad es la fluvoxamina. Esa que es específica de los IRS, es específico para el TOC. Otro trastorno de pánico puede responder a los IRS, la fobia social, trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada. Riesgo suicida. Bueno, la ventaja de estos medicamentos, como lo había mencionado al inicio de esta parte de la presentación, es que no van a aumentar, mejor dicho, dosis o sobredosis de IRS no llevan necesariamente a la muerte. Entonces, podemos utilizarlos con confianza. Obviamente no le vamos a dar tratamiento para 3 meses al paciente que tenga riesgo suicida, porque aunque no lo vaya a matar, sí va a tener efectos adversos grandes. Entonces, para ustedes, médicos de atención primaria, médicos de servicio social, médicos internos o médicos generales, no se queden con el paciente con riesgo suicida, remítanlo y lo anotan en el expediente si les toca, cuando estén en el servicio social, remítanlo, no se queden con el paciente. Pero si por el peor de los casos no pueden remitirlo porque viven lejos, entonces denle tratamiento solamente para una semana y a la semana lo vuelven a evaluar. Y darle las precauciones a la familia de guardar todo con aquello que se puedan hacer daño. Bulimia nerviosa, idealmente la fluoxetina nos ayuda bastante para la bulimia nerviosa en dosis de 60 a 80 miligramos. Anorexia nerviosa también responde a fluoxetina. El trastorno disfórico premenstrual se puede dar sertralina, se puede dar paroxetina o se puede dar fluoxetina en dosis de 10 miligramos de fluoxetina, 25 a 50 miligramos de paroxetina, 25 a 50 miligramos de sertralina y 20 o 12.5 a 25 miligramos de paroxetina para ayudar con el trastorno disfórico premenstrual a estas mujeres. Otras indicaciones que no están aprobadas al 100%
para los IRS, pero que podrían tener resultados alentadores, podría ser eyaculación precoz, porque prolonga la duración de la eyaculación en los varones. Entonces podrían ser funcionales. Parafilias, porque disminuyen los pensamientos obsesivos y algunos comportamientos o pensamientos en el autismo. Doctor, ¿Madre? ¿cómo podemos diferenciar un riesgo suicida real de uno que solo sea para llamar la atención? Ok, muy buena pregunta, jóvenes. La cuestión es que independientemente, aunque sea para llamar la atención, entre comillas, debe considerarse como riesgo suicida. ¿Me entienden? Porque, aunque ustedes les lleguen siendo internos o sean médicos residentes y les llegue un paciente con heridas superficiales en el cuerpo que saben que no se van a matar, pero que llegaron, no lo subestimen, pues, porque nadie les asegura que en un siguiente intento no lo vaya a completar. Entonces, no consideren que un gesto suicida, porque así se llaman, alguien que se tomó 3 pastillas de vitaminas, 3 acetaminofén, 3 pastillas de hierro, eso es un gesto suicida, porque sabemos que no lo van a matar. Pero no consideren como un show, como llamar la atención, sino consideren como una persona que está en riesgo y que esto puede llevar al paciente así a cometer un suicidio o un intento suicida mucho más grave. Es Entonces me mejor recomiendo prevenir. prevenir y remitirlo al psicólogo o al psiquiatra, que sea el psicólogo o el psiquiatra el que determine si está en riesgo o no está en riesgo suicida, porque si ustedes no lo despachan y se les mata, ustedes van a ser los culpables, entre comillas, por no haberlo remitido. Entonces, aunque ustedes lo miren, no, pero es que esto es bien sencillito, esto no es que se quiso matar, no. Remisión a psicología y a psiquiatría para prevenir. Efectos adversos de los IRS, disfunción sexual. 50 a 80% de los pacientes van a presentar disfunción sexual y esto va a ser relacionado con disminución de la libido o deseo sexual y también con ausencia de orgasmo. Entonces, esta podría ser una molestia para pacientes jóvenes porque les va a disminuir el deseo considerablemente. Y lamentablemente esto va a ser a lo largo del tratamiento. Entonces aquí probablemente vamos a tener que buscar otro tipo de antidepresivos que no afecten la esfera sexual. Entonces, doctor, pero usted mencionó en la diapositiva anterior que también servía para la eyaculación precoz y para ayudar a prolongar el tiempo para eyacular. Sí, pero sería como, pucha, este pobre hombre, además de la eyaculación precoz, también le cayó mal y presentó el efecto en la esfera sexual. Entonces se ganó la lotería doblemente. No todos los pacientes van a tener este problema, pero sí hay que estarlo observando y decirle al paciente que si lo llega a presentar, pues vamos a decidir cambiarlo por otra alternativa. Efectos adversos digestivos, principalmente náuseas, diarreas o evacuaciones pastosas en las primeras 2 semanas de tratamiento. El paciente puede presentar anorexia en las primeras semanas y se va a incrementar hasta por 20 semanas durante el tratamiento. Van a presentarse algunas veces vómitos, flatulencias o dispepsia. En las primeras 20 semanas se puede disminuir el peso, pero después de estas 20 semanas la gente puede recobrar hasta 9 kilogramos de peso. Entonces esto es importante tomarlo en consideración. Cefalea también es un efecto adverso que se podría presentar entre el 18 a 20% de los pacientes que consumen IRS, pero esto es importante mencionarlo, estos medicamentos también se pueden utilizar como tratamiento de prevención para crisis de migraña.
Otros efectos adversos del sistema nervioso central como ansiedad. Las primeras 2 semanas van a ser las más molestas por los efectos que causan los medicamentos al inicio. Pueden haber incremento de la ansiedad. De ahí el beneficio de utilizar benzodiazepinas para contrarrestar esta ansiedad. Algunos medicamentos como la fluoxetina, la sertralina van a provocar insomnio, por lo que se recomienda que se indiquen por la mañana. Hay otros como la paroxetina y el citalopram que van a provocar sedación, entonces se recomienda tomarlo por la noche. Hay algunos pacientes que se puedan quejar de sueños vívidos, de bruxismo y de piernas inquietas o de sudoración durante la noche. Algunos pacientes pueden quejarse de embotamiento afectivo, o sea que esta incapacidad de poder expresar emociones, de mostrarse incapaces de llorar o de mostrar empatía. Y los bostezos, que es por un efecto central a nivel del hipotálamo. Síntomas extrapiramidales son bien raros y se podría presentar acaticia, distonías, tortícolos en este paciente. Efectos anticolinérgicos, principalmente con paroxetina, que es el de los IRS, el que tiene más efectos anticolinérgicos, podría ser serostomía, estreñimiento o sedación. Y esto se puede contrarrestar tomando un poco más agua. Efectos hemáticos, va a haber un deterioro de la función de las plaquetas, pero no una disminución del número de plaquetas. Entonces puede interferir con la agregación plaquetaria. Podría haber la aparición de hematomas o hemorragias más abundantes durante la utilización de los IRS. Importante alteraciones a nivel de los electrolitos se ha asociado a hiponatremia y a hipoglicemia en los pacientes diabéticos, pero esta no es una contraindicación absoluta para no utilizar este tipo de medicamentos en pacientes diabéticos con sintomatología afectiva o ansiosa. Entonces, aquí lo único que se debe de hacer es una modificación de la dosis de los medicamentos. Reacciones endocrinas y alérgicas, podemos presentar 4% de los pacientes erupciones alérgicas durante la utilización. Síndrome serotoninérgico, que se los dejo de tarea. ¿Cuáles son las sintomatologías del síndrome serotoninérgico? Y esto puede provocar mayores complicaciones. De ahí que no se recomienda la combinación de IRS con tricíclicos o la combinación de IRS con IMAOs por el mayor riesgo de efectos adversos. Y la otra es la sudoración. También es otro efecto que puede darse con la utilización de IRS. Y esto, jóvenes, es la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen preguntas en cuanto a los IRS. Doctor, yo tengo una pregunta. Ándeme.